Vamos a comenzar grabando como es de costumbre y vamos a comenzar a ver la unidad o la parte de gravimetría. Voy a cancelar mi video porque están en clases también. Bueno, la gravimetría, entonces, como lo que vamos a ver ahora como técnica de análisis químico, ¿cierto? Es un método analítico ya cuantitativo de lleno, ¿cierto? Y este nos indica, ¿cierto?, determinar la cantidad de una sustancia midiendo el peso de esta sustancia, ¿cierto?, que se va a determinar en una balanza analítica. Entonces acá nuestro fuerte instrumental, ¿cierto?, va a ser la balanza analítica, el saber utilizarla, el saber trabajar con sus cifras, ¿cierto?, con su incerteza. Entonces es muy importante todo lo que hemos visto previamente para empezar ahora ya a aplicarlo a estas técnicas de análisis. Entonces, en química analítica, este análisis consiste en determinar la cantidad de un elemento que está presente en la muestra, ¿ya? Entonces tenemos una muestra real, ¿cierto? Una muestra compleja, en general, ¿cierto? Se le hace un tratamiento para poder eliminar las interferencias y se hace la determinación, ¿cierto?, del elemento que está presente en esa muestra. Los cálculos se realizan en base a la estequiometría de las reacciones químicas que están involucradas en este proceso. Ahí viene una persona. Matías, ¿estás presente? Matías Ramírez, delegado del curso. Parece que no está presente, Matías. Ah, ok, anda sin micro. Que te dejé de coanfitrión. Recuerda que eres el... para que puedas admitir a tus compañeros que vienen llegando. Por favor. Ya. Bueno, para poder aplicar, ¿cierto?, la gravimetría, se necesitan dos medidas experimentales. Una va a ser el peso total, ¿cierto?, de la muestra que queremos analizar, y luego, ¿cierto?, el peso del analito o de la sustancia que va a estar en la relación estequiométrica o que contenga el analito. Entonces tenemos nuestra masa de nuestra matriz y tenemos que determinar la masa del analito mediante una serie de reacciones químicas o los procesos que estén involucrados, ¿cierto?, en la determinación de esta sustancia. Tenemos los métodos clásicos de análisis más utilizados, ¿cierto?, que se hace desde hace mucho tiempo en análisis cuantitativo, como esta es la gravimetría. En general son procesos lentos, tediosos y difíciles de automatizar, ¿ya? O sea, no hay un robot o no hay una máquina, ¿cierto?, que me haga este tratamiento de muestra. Por eso se reconocen, ¿cierto?, como métodos lentos y de mucho trabajo experimental. Pero al ser de esa forma, ¿cierto?, nos entrega la ventaja de que se tiene mucho manejo de las técnicas de laboratorio, porque tenemos que preparar la muestra, separarla, hacer una reacción química, precipitar, ¿cierto? Vemos las técnicas de precipitación, si es que así lo requiere el tratamiento de muestra, la filtración, etc. Trabajamos con las de secadora, con la de estufa y y por cierto con la misma balanza analítica. Entonces, en general estos son los pasos que se utilizan, ¿cierto?, para hacer una determinación gravimétrica, ya sea cantidades de aniones o de cationes en una disolución. O sea, se parte por una disolución, ¿cierto?, donde está nuestra composición, una disolución acuosa. Se puede hacer un precipitado, ¿cierto?, generar un compuesto insoluble, haciéndola reaccionar con otro compuesto. Luego este se filtra a través de un sistema, se pueden filtrar de diferentes formas, pero lo más adecuado y lo más rápido va a ser la filtración al vacío, ¿cierto?, que está conectado a un vacío, ¿cierto? Esto es un matraz, un Kitasato, que se llama de esa manera este matraz porque se le conecta aquí una manguerita y eso se genera al vacío. Y el embudo Buchner, que es el que se le coloca un papel filtro y se le hace la separación, ¿cierto?, de esta precipitado con la disolución, donde en principio el precipitado lo deberíamos tener, o sea, nuestra muestra, nuestro analito debería estar en el precipitado. Después este precipitado se lleva a secado, calcinación en una estufa, en una mufla, dependiendo de la temperatura, y finalmente este precipitado que ya está seco se lleva a la masa, ¿cierto?, y
se basa en una balanza analítica porque necesitamos al menos los 4 dígitos para la obtención de este precipitado. Entonces, a partir de esta y de la fórmula química del precipitado, se puede determinar la masa de la especie catiónica o aniónica que está presente en la muestra original, que es dependiendo de lo que queramos nosotros determinar. Bueno, dentro de las ventajas de la gravimetría tenemos que tiene una alta selectividad que está relacionada con el reactivo precipitante. Tenemos también una buena sensibilidad debido a que la concentración de este analito debe ser superior al 1% del contenido de la muestra. O sea, siempre la muestra general va a tener una mayor masa y lo que nosotros queremos determinar, ¿cierto? Debería estar contenida, tiene que estar superior al 1%. Ya, si nuestra masa original es de 1 gramo, deberíamos determinar mayor a 0,1 gramo, por ejemplo. Tiene una exactitud buena, ya que los cálculos son estequiométricos. Recuerden que la exactitud se relaciona con el valor real o el contenido real que nosotros queremos encontrar de nuestro analito. Tiene también una precisión bastante buena, por lo que está relacionada con el peso del precipitado y por lo tanto con las incertezas de las balanzas analíticas, que son establecidas y son estándares. O sea, tenemos que saber manejar, ¿cierto? Esperar a que la balanza se estabilice y poder masar, ¿cierto? Nuestro precipitado que va a contener este analito. ¿Ya? Por eso el precipitado tiene que estar muy seco, por eso se lleva la mufla o la estufa, y tiene que estar libre de humedad, porque de lo contrario nuestra balanza va a mostrar mayor incerteza, ¿cierto?, en los últimos dígitos. Otra ventaja que es muy significativa, ¿cierto?, es que esta técnica de análisis no requiere de estándares, ¿cierto? No debemos hacer no se requiere hacer una comparación con algún estándar o comprar, ¿cierto?, algo mucho más sofisticado. Tampoco requiere de calibración, solo requerimos de la precisión de la balanza analítica y la instrumentación es mínima, ¿cierto? Requerimos la balanza y nuestros materiales de laboratorio. Por eso hay que tener un buen manejo de ello, hay que tener práctica, ¿cierto? Y en realidad, a pesar de que es una técnica bien antigua desde el punto de vista del análisis cuantitativo, no hay, como lo mencionaba anteriormente, no hay forma de automatizarlo, pero lo bueno de esto es que se reconocen varias técnicas y se trabaja con varias técnicas de laboratorio. ¿Ya? Entonces, el estudiante se queda muy bien formado cuando trabaja en este tipo de prácticas. Son procedimientos largos, hay que reconocerlo. Tenemos diferentes tipos de análisis gravimétrico, entre ellos los más utilizados, ¿cierto? Y lo más trabajado es la precipitación. Tenemos una gravimetría por precipitación, también tenemos una gravimetría por volatilización, que es en verdad, yo creo que siempre la estamos teniendo presente, y la electrodeposición, que esta ya requiere de un poquito más de conocimiento electroquímico para poder utilizarla. ¿Ya? Entonces se deposita, ¿cierto?, el analito en el electrodo mediante un proceso de aplicación de corriente, ¿cierto? Y bueno, como les decía, este requiere un poquito más de conocimiento. Nosotros nos vamos a centrar en estas dos, por ahora, Nicolás, por la gravimetría por precipitación, ¿cierto?, que es lo más utilizado y es convertir el líquido, un líquido de la sustancia, ¿cierto?, poco soluble con agente precipitante. O sea, tenemos nuestra muestra, la tenemos en una disolución y la hacemos precipitar. Si queremos determinar cierto compuesto, nosotros ya conocemos, ¿cierto?, cuáles son nuestros agentes precipitantes más selectivos, más precisos para ciertos metales, ciertos cationes o ciertos aniones. Esto es lo que vimos al principio de este curso. Entonces, teniendo ese concepto, conocimiento de solubilidad, de constantes, pues, de productos poco solubles, los KPS, ¿cierto? Podemos nosotros ya trabajar o empezar a generar nuestras propias reacciones químicas. Entonces, en ese sentido, el analito se va a separar de la disolución de la muestra y va a empezar a formar parte del precipitado. ¿Cierto? Este se convierte en un compuesto de composición química conocida que finalmente se puede llevar a la balanza y pesar. Y vamos a entrar más en detalle en estos procedimientos, en esos pasos, ¿cierto?, de la precipitación.
Y también vamos a revisar la gravimetría por volatilización, que es convertir el líquido, ¿cierto? O un sólido en vapor. Eso es la volatilización. Entonces, en ese sentido, el analito se va a separar de la muestra y se convierte en un gas de composición química conocida. Y el peso de ese gas, ¿cierto?, se utiliza como medida de concentración del analito. Se hacen los cálculos estequiométricos y se lleva a la unidad de concentración adecuada. Nosotros por volatilización, les mencioné recientemente, ¿cierto?, que es una técnica que nosotros utilizamos siempre y a diario en la vida cotidiana. Y lo vamos a revisar por qué. Bueno, los tipos de análisis, también tenemos la valoración gravimétrica, donde también se hace una gravimetría por precipitación. ¿Ya? Una valoración gravimétrica por precipitación. Entonces tenemos la cantidad del titulante, ¿cierto?, requerida para poder completar la precipitación del analito. Entonces tenemos nuestra bureta. En nuestra bureta tenemos el agente que me genera la precipitación, y en nuestro matraz Erlenmeyer, ¿cierto?, abajo, lo que va a ser titulado, tenemos nuestro analito. Y de esa forma, mediante la estequiometría de esa valoración, podemos determinar cuánto analito va a haber presente en la muestra. Bueno, centrándonos ahora en los pasos, ¿cierto?, de la gravimetría por precipitación, vemos que el analito se precipita, ¿cierto?, como un compuesto poco soluble. Después este precipitado se filtra, se lava, se eliminan las impurezas y se transforma en un producto de composición conocida. Mediante el proceso térmico adecuado, ¿cierto?, eliminamos la humedad, el agua que pueda quedar, y finalmente se pesa. Como resumen, ¿cierto?, los pasos que yo les mostraba anteriormente en esa imagen. Podemos determinar el calcio, por ejemplo, en aguas naturales. Me puede decir cómo puedo determinar este metal calcio, ¿cierto? Lo hacemos reaccionar o precipitar con oxalato, este es el ion oxalato, y sabemos que se va a formar el oxalato de calcio, que va a ser un sólido. Y ese sólido es el que se lleva después a secado, ¿cierto? Se calcina y se va a ir recogiendo, ¿cierto?, el óxido de calcio. Se genera monóxido de carbono, dióxido de carbono como gas, mediante este proceso de composición térmica, y finalmente se puede determinar el calcio. Dentro de los agentes precipitantes tenemos que idealmente deben reaccionar de modo específico o al menos de manera selectiva con el analito. ¿Ya? O sea, un agente precipitante que no sea selectivo con el analito, vamos a estar en serios problemas. Por ejemplo, tenemos los reactivos precipitantes o agentes precipitantes de tipo específico, que son bastante escasos en realidad porque son los que reaccionan con una sola especie. Acá hay un ejemplo que es bastante común y que esto también se hace en la gravimetría por precipitación, la dimetilglioxina, que es este compuesto, que precipita solo al metal níquel. Es demasiado específico para níquel, no para otro compuesto. Y tenemos los reactivos precipitantes de tipo selectivo, que al menos seleccionan o reaccionan con un tipo limitado de especies, son bastante más frecuentes. Por ejemplo, el nitrato de plata precipita con cloruro, bromuro, yoduro o tiocianato. La plata podemos determinarla mediante precipitación como cloruro de plata, bromuro, yoduro, etc. Entonces, al menos un agente precipitante selectivo es el nitrato de plata. El producto ideal que nosotros debemos conseguir mediante esta reacción gravimétrica, ¿cierto?, en un análisis de este tipo debería ser finalmente un precipitado, que es lo que esperamos para poder secar, masar y cuantificar. Este precipitado puro, insoluble en el medio en que se produce, debe ser fácilmente filtrable, o sea, debe formar cristales que se puedan filtrar, debe ser estable al aire, a la temperatura, y por lo tanto, de esa manera tenemos que la composición es constante y conocida. Vamos a ir investigando, ¿cierto?, cada uno de los pasos en esta gravimetría por precipitación. Dentro de los agentes precipitantes, como les decía, aquí hay una imagen de los compuestos más utilizados, ¿cierto?,
Tenemos reactivos que precipitantes de especie de tipo inorgánico. En general son poco selectivos, pueden precipitar muchos aniones o cationes junto a la del analito, y también obligan a realizar un diseño, un esquema de separación, que en algún momento lo vimos al principio, ¿cierto?, de las clases de este curso. Por ejemplo, el cloruro, no sé si tenemos ácido clorhídrico, ¿cierto? Vamos a tener el ion cloruro como agente precipitante, me va a formar precipitados con la plata, con el mercurio. Tenemos acá el sulfuro, ¿cierto?, que me está entregando como precipitado el sulfuro de mercurio, ¿cierto? También otra especie. Entonces los reactivos inorgánicos en general reaccionan con más de una especie. Acá, bueno, el bario en este caso, para precipitar sulfato, me precipita sulfato de bario. Y así, etcétera. Y tenemos también, bueno, el específico, aquí está la dimetilglioxipa, que lo veíamos recientemente, que es demasiado específico para níquel. Y tenemos también otro tipo de reactivos precipitantes como los de tipo orgánico. En este caso son más selectivos. En ocasiones pueden llegar a ser específicos, y como son orgánicos son agentes quelantes, ¿cierto?, que nos sirven para poder hacer más selectiva la reacción. Y la selectividad, ¿cierto?, va a mejorar si nosotros variamos o mejoramos, ¿cierto?, el pH. Mejoramos en el sentido de que lo hacemos más selectivo. En este sentido, recuérdense del EDTA, que es este ligando, ¿cierto?, quelante, este agente complejante de tipo quelato, que nos servía para formar complejos o iones complejos con casi todos los metales de transición. Bueno, también con el calcio, con el magnesio, el hierro, el zinc. Y dependiendo de la constante de formación, ¿cierto?, va a ser selectivo más para un metal que para otro. En ese sentido, el EDTA no es un agente precipitante, ¿cierto?, pero sí puede ser que, selectivo en el sentido de quitarme ciertos iones de la muestra. Bueno, y este ejemplo acá, la 8-hidroxiquinoleína, se ve que forma un complejo de tipo quelato. Aquí tenemos la hidroxiquinoleína y tenemos al centro del catión, en este caso el magnesio, pero a la vez este compuesto reacciona casi con unos 20 cationes, al igual que el EDTA. ¿Te fijas? Bueno, ¿alguna consulta hasta el momento? Para ya empezar a entrar en los detalles, esto era de manera más bien general, para introducirlos un poco en el tema, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver ya de manera más en detalle. Dentro de la gravimetría por precipitación, un factor importante a considerar, ¿cierto?, es el tamaño de las partículas que se generan en esta precipitación. Este tamaño de partículas en general es muy variable. Tenemos que la ideal, ¿cierto?, es formar, como les mencioné anteriormente, formar cristales de tipo que sea filtrable, fácilmente filtrable, y no que me entorpezcan o me tapen, ¿cierto?, mi papel filtro en este sentido, y poder tener una precipitación tediosa, larga o quizás incómoda. Entonces aquí lo dice la frase, ¿cierto?, que los precipitados no deben ser muy pequeños porque pueden tapar el filtro o también pueden pasar a través de él, dependiendo del tamaño de poro, ¿cierto?, que se utilice del papel filtro. Los cristales más grandes en este sentido tienen menos área superficial sobre la cual se pueden depositar impurezas. Y por el tamaño, el precipitado puede ser de tipo coloidal, que son precipitados muy pequeños, del tamaño nanométrico, o precipitados de tipo cristalino, que es lo que se busca en realidad en este tipo de gravimetría por precipitación. Los de tipo coloidal, en realidad yo de hecho trabajo a escala nanométrica en mi área de investigación. Trabajo con los precipitados coloidales. Son utilizados para otro tipo de finalidades, ¿cierto? Pero para gravimetría lo que se busca es del tipo cristalino. Ojalá no tener el coloidal porque me tapa más el filtro que me
que me ayuda a obtener la muestra. Entonces, bueno, como nos vamos a ver ahora los de tipo coloidal y después nos vamos a centrar en obtener buenos resultados, buenos datos para precipitados de tipo cristalino. Entonces los de tipo coloidales son invisibles a simple vista. Acá ustedes dirán, no lo ven invisible porque está con un tinte, ¿cierto? Es un precipitado coloidal que se está formando con un azul de metileno, o sea, con un tinte azul. Se hace solamente para que se pueda visualizar de mejor manera con el color. Generalmente son estos precipitados lechosos que uno ve, así tipo coloidales. Su tamaño es del orden de los micrómetros, incluso llegando a ser de tamaño nanométrico. No se pueden usar filtros comunes, ¿cierto?, para poder separar las fases, y por lo tanto tampoco sedimentan. O sea, sedimentan quiere decir que se van al fondo, como si un precipitado de tipo cristalino. ¿Ya? Estos precipitados coloidales se mantienen siempre en suspensión. Están ahí, están así manteniendo la precipitación, ¿cierto? Entonces no es fácil separarlos. Por centrífuga se debe aplicar de mucha fuerza centrífuga para poder separarlos, estos precipitados coloidales. Y claro, y para filtrarlo y poder separar las fases, o ya sea utilizar la fase acuosa o la fase sólida, se requieren de filtros especiales, ¿cierto?, que estén adecuados al tamaño micrométrico o nanométrico de este precipitado. Entonces tenemos en este caso un zoom, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo en esta reacción. Entonces se llama que es un coloide, ya que está coagulado, ¿cierto? Aquí se ve cómo se forma o cómo está estructurado, ¿cierto?, un precipitado coloidal. Entonces, en este sentido, este coágulo de coloide, ¿cierto?, tiene expuesta una gran área de superficie hacia la solución, que es de la solución que se formó, en su solución madre, donde está formada. Bueno, y los precipitados cristalinos, que en el fondo lo que se quiere conseguir con esta técnica de gravimetría, ¿cierto? Tenemos tamaños que van del orden de los milímetros, o sea, ya son visibles a los humanos. El precipitado coloidal no es visible porque nosotros no tenemos una vista micrométrica y menos nanométrica. Estos cristalinos, ¿cierto?, sedimentan con facilidad. Sedimentar quiere decir que podemos separar las fases, el precipitado de la disolución, se van al fondo, ¿cierto?, el precipitado. Se puede filtrar usando una gran variedad de medios. Se puede filtrar por simple, por filtración al vacío, ¿cierto?, por separación de fases, uno coloca, ¿cierto?, el embudo, coloca el papel filtro, ¿cierto?, y puede ir filtrando, se va filtrando solo, se van separando solo las fases. Por ahí tengo, Profe, ahí está el esquema. Dígame. ¿en los precipitados coloidales generalmente presentan un cambio de color o también hay algunos que son incoloros? O sea, el cambio de color tiene que ver más bien como con lo lechoso que se genera. O sea, se genera un precipitado como blanco, bueno, depende mucho, ¿cierto?, de los reactivos que estemos utilizando. Si estamos utilizando reactivos incoloros, ¿cierto?, cuando se te genere ese precipitado, tú vas a ver como unas pelucitas, así unas pelucitas chiquititas, porque nuestro ojo no es capaz de visualizar el tamaño de ese precipitado, ¿cierto? Acá en este GIF que yo les coloco acá, viene con un tinte azul, ¿cierto? El azul de metileno empieza a formar precipitados coloidales en un pH adecuado, ¿cierto? Se juega bastante también con el pH y se genera, ¿cierto?, si se ve acá ese coloide o esa dispersión del color dentro de una solución acuosa invisible. Pero esto solamente es por el reactivo, que es un tinte, es un colorante. Ah, entonces en estas reacciones se pueden ocupar tintes para ver si Sí, precipitaron o no. sí, sí. De hecho, yo Ah, ya. trabajo con nanopartículas, también he generado nanopartículas de plata con azul de metileno. Entonces son precipitados coloidales, incluso a veces se llegan a ver
tú ves la solución transparente, pero si lo ves a contraluz, se ven unas hilachitas, unas cositas muy chiquititas flotando, y esos son capaces de determinar el tamaño de esa partícula. Hay instrumental, hay equipos, de hecho que tenemos nosotros en el laboratorio, equipos que te detectan el tamaño de partícula a nivel nanométrico. 50 nanómetros, 100 nanómetros, 300 nanómetros, por ejemplo, de precipitado, del tamaño de partícula. De una simple vista los ve transparentes, ¿cierto? O translúcido, más bien, si es que es una solución coloreada, como a contraluz, pero hay precipitados de tipo coloidal. Parece que más adelante tengo algunas otras imágenes, ¿cierto? De tipos de precipitados. Se pueden hacer con rodamina, que es un colorante rosado, o algún de estos colorantes de tipos que se utilizan en las valoraciones, por ejemplo, uno le echa un color para poder visualizar ese precipitado de mejor manera. Pero puede ser perfectamente transparente o de ese blanco lechoso, que parece leche, por eso se le llama como lechoso. ¿Ya? Pero recuerden, este tipo de precipitado coloidal nos molesta en la gravimetría. Pero yo trabajo en ello por parte mía de la investigación. Yo trabajo con fármacos en mi investigación, encapsulación de fármacos de tamaño a nivel nanométrico, con polímeros naturales, y desarrollo mi lado de la investigación. Va por ese camino. ¿Ya? Pero si queremos trabajar ya con muestras a nivel de laboratorio y conocer la técnica de gravimetría, lo que nos conviene es siempre formar precipitados de tipo cristalino. Entonces, bueno, les decía que se puede filtrar así. La imagen anterior, este matraz estaba conectado a una manguerita que me daba el vacío, por lo tanto me filtra más rápido, pero también podemos filtrarlo así de manera sencilla y simple, con un embudo, un matraz Erlenmeyer, ¿cierto? Y por gravedad dejamos que escurra o que caiga, se separe nuestra fase, se separe nuestro líquido, y en la parte superior del papel va a quedar nuestro precipitado de tipo cristalino. Por eso tiene que ser un precipitado grande, o sea, de tamaño del sólido grande. Ya no, si fuera a nivel nanométrico o micrométrico, pasaría, ¿sí? Pasaría el precipitado hacia el sobrenadante y veríamos, separaríamos los cristales grandes en el embudo, ¿cierto? En el papel filtro, y nuestra solución, que debería quedar separada del precipitado, si llegara a pasar el precipitado nanométrico, va a quedar de tipo turbio, así lechoso. Entonces, bueno, aquí tenemos el soporte universal, ¿cierto? Que nos soporta una pinza, aquí una pinza redonda, el aro que se le llama acá. Colocamos nuestro embudo analítico, ojalá, de vástago largo, estos son de vástago bien largo. Doblamos nuestro papel filtro, lo plegamos, que es la forma más adecuada para poder realizar la filtración. Y dejamos caer, ¿cierto?, nuestra disolución que tiene precipitado. Se puede enjuagar las veces que uno desee, porque recuerden que va a venir aquí la disolución, ¿cierto? Donde está el precipitado, si se recuerdan en las primeras imágenes del esquema que les coloqué, era como un vaso precipitado que tenía la disolución, la precipitación cristalina. Entonces uno puede enjuagar, ¿cierto? Idealmente siempre, como estamos trabajando de manera ya cuantitativa, es enjuagar y arrastrar lo más posible de nuestra muestra, ¿cierto? Para no perder ni un miligramo de precipitado. Entonces enjuaga varias veces, se deja caer acá hasta que se separen bien las fases. Bueno, la suspensión entonces, la fase líquida se denomina suspensión cristalina, que es donde está inmerso nuestro analito, que está haciendo parte de una precipitación. Esto después sedimenta espontáneamente y son fácilmente filtrables. Por gravedad, si tenemos bombas de vacío, mucho mejor. ¿Ya? O sea, esa es la situación ideal. Pero tenemos también ciertos factores que nos van a determinar el tamaño de la partícula y nos van a influir en si tenemos un precipitado de buena calidad o de no tan buena calidad. En ese sentido tenemos que la solubilidad juega un papel importante en el medio en que se utilice la solubilidad de este precipitado, la temperatura también, que lo hacemos más o menos soluble,
también la concentración de los reactivos, debemos hacer los cálculos previamente, cálculos estequiométricos para saber qué concentración de reactivos lo que utilizamos, y la velocidad en que se mezclan también los reactivos. También me va a influir de que se genere un precipitado de mayor cristal o de mayor o menor tamaño. Entonces estos factores se explican de manera cualitativa, asumiendo que el tamaño de estas partículas va a ser función de una propiedad del sistema que se llama sobresaturación relativa, abreviada como SSR, sobresaturación relativa. Entonces de esa forma nosotros conocemos o podemos explicar el tamaño de partícula que nosotros estamos obteniendo. Sabemos que el proceso de precipitación es lento, o sea, la mezcla, la velocidad con que se mezclan estos reactivos no debe ser así inmediata, porque me va a afectar en la formación del tamaño, sino que se deben adicionar lentamente. Y eso es lo que nos cuesta mucho cuando estamos trabajando en un laboratorio, de que el estudiante tenga la paciencia, ¿cierto?, de no verter de manera inmediata el agente precipitante sobre la disolución, sino que se debe hacer de manera lenta, para que pueda haber un buen tamaño de partículas que sea después fácilmente filtrable. Entonces, la SSR, o sea, la sobresaturación relativa, está dada por un cálculo, ¿cierto? Donde tenemos el factor aquí Q, que va a ser la concentración del precipitado en cualquier momento, menos S, que es la solubilidad del precipitado que está en equilibrio, dividido por S. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros buscamos es que el tamaño de las partículas de un precipitado es inversamente proporcional al grado de sobresaturación relativa. Por lo tanto, si tenemos mayor sobresaturación relativa, vamos a tener, o sea, si tenemos un mayor factor acá en esta relación, vamos a tener un tamaño de partículas menor. Es por ello que si tenemos como decíamos acá, una SSR grande, vamos a tener partículas pequeñas y la idea es la tendencia a formar coloides, que para la gravimetría por precipitación no es lo que buscamos, no es lo que queremos. Por lo tanto, necesitamos que esta sobresaturación relativa se mantenga pequeña para poder obtener partículas grandes y tendencia a formar cristales, precipitados cristalinos del orden del 0,1 a 1 centímetro, ya que sea fácilmente filtrable y pueda ser un precipitado manejable. Estas son relaciones, ¿cierto?, o cocientes, ¿cierto?, que se dan de la manera experimental. Por eso es importante recibir los consejos, ¿cierto?, leer, estar informado de cuando queremos realizar una precipitación, qué es lo que queremos nosotros formar, qué es lo que queremos hacer. Si yo quiero, por ejemplo, como yo trabajo en investigación con la parte de coloides, a lo mejor a mí no me conviene mezclar de manera pequeña, sino que me conviene mezclar de manera más instantánea la reacción. Por el contrario, si quiero hacer una gravimetría por separación y quiero controlar o quiero obtener un precipitado con cristales más grandes, lo que debo hacer es formar una reacción o la mezcla de los dos reactivos de manera más lenta. Y así genero una sobresaturación relativa pequeña para formar partículas grandes. Ya, ahora, si lo optimizo, esto de manera teórica, ¿cierto? Cómo nosotros poder optimizar estas condiciones, ¿cierto?, que me van a favorecer mi proceso de filtración. Tenemos que tener ciertas consideraciones. Entonces, ¿cómo incremento el valor de la solubilidad? Lo hemos visto anteriormente, ¿cierto?, en la unidad anterior, que puede ser de una manera elevando la temperatura y controlando el pH, siempre y cuando nuestros reactivos tengan o dependan de esta característica, tengan características ácido-base. ¿Cómo logro disminuir entonces el valor de Q? ¿Cierto? Que es el de Q va a ser la concentración de precipitado en cualquier momento. Usando disoluciones muy diluidas, ¿cierto? Agregando lentamente, mezclando los reactivos del agente precipitante lentamente y siempre agitando la disolución durante el proceso. De esa manera, nosotros podemos obtener un SSR bajo y aumentar, ¿cierto?, el tamaño de los cristales del precipitado. En general, o en la práctica, dice, no es posible obtener muchos precipitados cristalinos, porque siempre estamos presentes, ¿cierto?, con el valor del KPS que es bajo. Por eso tenemos productos poco solubles. Pero manteniendo estas consideraciones teóricas, ¿cierto?, se puede
lograr de una manera bastante certera, ¿cierto? Y cercana a nuestros valores verdaderos. Ahora, el mecanismo por el que se forman el precipitado, ¿cierto? Las partículas de precipitado, ya sea mediante iones o moléculas, estos se van a ir uniendo y aumentando de tamaño. ¿Ya? Por eso debe ser en un proceso lento, como mencionaba anteriormente, la mezcla de estos reactivos. Tenemos por un lado el proceso de nucleación y el crecimiento del cristal. La nucleación es cuando tenemos un número pequeño de iones o de átomos o de moléculas para formar estas partículas sólidas. En esto se da en un proceso espontáneo o inducido. Y por otro lado tenemos el crecimiento cristalino, ¿cierto? Cómo se va formando este precipitado, que es un proceso, al ser una red cristalina, ¿cierto? Habla de un proceso tridimensional del núcleo, ¿cierto? De la partícula para formar una estructura de tipo cristal. Entonces, una vez que se ha formado un núcleo, la precipitación posterior va a involucrar, ¿cierto? Una competencia entre la nucleación y entre el crecimiento cristalino. Por un lado se está formando siempre la nucleación porque son números reducidos, ¿cierto? Pequeños de átomos o de iones, pero lo que queremos tender, ¿cierto? Es obtener un crecimiento cristalino, una red tridimensional. Entonces aquí lo vemos de manera esquemática simple, ¿cierto? Como vemos que la nucleación espontánea ocurre por sí sola, y si tenemos una nucleación inducida, ¿cierto? Que requiere agregándole una impureza, ya sea un polvo, un cristal, etc. Y lo que queremos conseguir, ¿cierto? Esta red tridimensional, ¿cierto? Este crecimiento cristalino, para poder obtener cristales fácilmente filtrables, grandes, etc. Entonces siempre lo ideal es la nucleación, como se genera de manera más espontánea, es tender a llegar al crecimiento cristalino. Siempre va a ser deseable tener esta formación de precipitado que esta otra. Y eso se logra con el control de la sobresaturación relativa. O sea, una sobresaturación relativa baja para obtener cristales grandes. Bueno, acá un resumen, ¿cierto?, de lo que veníamos hablando recientemente en estas diapositivas, donde si predomina la nucleación, vamos a obtener un precipitado de tamaño pequeño. Si predomina el crecimiento cristalino, vamos a tener un precipitado de partículas con tamaño más grande, que es lo que queremos tender nosotros en este momento. Una sobresaturación relativa alta, la nucleación, ¿cierto? Los tamaños pequeños de partículas van a ser los predominantes. Sin embargo, si tenemos o logramos controlar y tener una sobresaturación relativa baja, ¿cierto? Vamos a favorecer el crecimiento cristalino. Entonces, cuando se forma un precipitado con una SSR alta, ¿cierto? La nucleación va a ser el mecanismo principal de precipitación, obteniéndose un núcleo, o sea, un tamaño de partículas pequeñas, y si es baja, ¿cierto? La velocidad de crecimiento va a ser mayor, por lo tanto vamos a obtener precipitados cristalinos, partículas más grandes. Bueno, el tratamiento de los precipitados sólidos cristalinos, una vez que ya lo tenemos formado, acá se ve este es el cloruro de aluminio, me parece, esta imagen, ya se ve que tenemos gran cantidad o gran formación de precipitado. Entonces lo que debemos, ¿cierto?, siempre es reducir Q al mínimo y aumentar la S al máximo, o ambos, y para eso se utilizan disoluciones diluidas cuando se hace la mezcla. Se adiciona lentamente el agente precipitante. Esto se repite varias veces para que el estudiante lo pueda tener incorporado, ¿cierto?, una vez que pueda realizar su experimento. También podemos ayudar a mejorar la solubilidad de este precipitado calentando la disolución. Y por cierto, si es que el control del pH, si es que los reactivos, alguno de ellos, ¿cierto?, tiene esa dependencia o comportamiento ácido-base. Por ejemplo, la determinación de calcio como oxalato, se puede controlar el pH para aumentar la solubilidad. Y eso tiene que ver un poco con las preguntas que se hicieron en la prueba anterior. También el calor y la agitación del proceso de la disolución y recristalización del sólido de forma continua generan precipitados más puros. Entonces, la agitación siempre va a ser indispensable
Ojalá poder estar formando, ¿cierto?, esta reacción de precipitación sobre una placa magnética, ¿cierto?, que me agite solo. De lo contrario, uno tiene que estar con una mano agitando la disolución y con la otra, ¿cierto?, agregando el agente precipitante. Una vez que se ha formado este precipitado, es necesaria la etapa de digestión y envejecimiento. La digestión es para poder digerir, ¿cierto?, todas las partículas que queden en la fase acuosa, ¿cierto?, y que puedan poder formar parte del precipitado, de partículas de gran tamaño. Y el envejecimiento tiene que ver también con eso. Entonces la digestión en este caso consiste en calentar la solución por un tiempo largo, una vez que se forma el precipitado. Este procedimiento en el que se mantiene sin agitar después de una mezcla del precipitado recién formado y la solución para la cual se formó, que es la que se llama la solución o agua madre, ¿cierto? Que tiene que calentarse para poder generar esta mayor digestión de estas partículas, pero debe ser siempre por debajo de la temperatura de ebullición. Entonces esto va a conducir a una mayor pureza y mejora del tamaño también de la partícula. De esta manera se pretende, ¿cierto?, que el precipitado pierda agua que está débilmente unida a él. O sea, que el precipitado, ¿cierto?, no queden atrapadas estas moléculas de agua en esa red cristalina que nosotros estamos formando. Entonces, para ya tenemos en mente, ¿cierto?, para poder formar estos precipitados cristalinos, tenemos que utilizar disoluciones diluidas, tenemos que agregar lentamente el agente precipitante, se debe calentar, ajustar el pH en caso de ser necesario, y finalmente la digestión, ¿ya?, para poder asegurarnos de tener unos precipitados de calidad. Y el envejecimiento es dejar reposar, ¿cierto?, la disolución. Durante el tiempo tenemos el precipitado, ¿cierto?, en nuestra solución madre, donde se produjo este precipitado. Entonces lo dejamos envejecer, y envejecer quiere decir que dejar pasar un par de días o una semana, ¿cierto?, para que se puedan destruir estos coloides o estos precipitados que se forman por nucleación de manera espontánea. Si llegamos y filtramos de inmediatamente, puede ser que perdamos muestra y no obtener el dato de manera cuantitativa. Generalmente cuando hacemos estos prácticos en docencia dejamos envejecer durante una semana, ¿cierto? De una semana para otra los dejamos encimita de los mesones, sin que nadie los tome, los destruya, y en ese momento ocurre el proceso de envejecimiento. Entonces, tanto la digestión como el envejecimiento contribuyen a la formación de precipitados más densos y fácilmente filtrables, que es finalmente nuestro objetivo, que es lo que queremos conseguir. ¿Alguna duda de los pasos, cierto? Después los volvemos a retomar. ¿No? Bueno, retomando ahora lo que son los precipitados coloidales, como les decía, en este caso, de este tipo de gravimetría, no son fácilmente conseguibles, ni tampoco es lo que queremos, ¿cierto?, abarcar, pero sí es importante mencionarlos, porque lo pueden llegar a utilizar en algún otro contexto más adelante. Entonces, para que un precipitado coloidal sea fácilmente después filtrable o se pueda filtrar, ¿cierto?, se debe pasar por un proceso de coagulación o aglomeración de las partículas, que era como la imagen que les mostraba anteriormente, ese zoom. La coagulación consiste en que las partículas coloidales van a formar un agregado más grande, o un coágulo, ¿cierto?, una aglomeración de estas micro o nanopartículas. Y ese proceso se logra porque si nosotros calentamos la disolución acompañada de agitación, se va a producir esta coagulación, o si es que adicionamos un electrolito al medio. Es lo que nosotros ya conocemos o sabemos cuál es la función que cumple un electrolito. Entonces aquí tenemos una partícula coloidal de cloruro de plata suspendida en una solución de nitrato de plata. O sea, nuestra solución de nitrato de plata es nuestra solución madre, por así decir, donde se forma esta precipitación.
Aquí, bueno, tenemos una capa de absorción primaria, otra capa de contraion y la doble capa eléctrica, que es la que se genera por los iones, ¿cierto?, que están presentes o disponibles en nuestra disolución madre. Se fijan, por acá tenemos plata, iones nitratos, ¿cierto?, formando parte de esta doble capa eléctrica, y aquí ya tenemos el coágulo, ¿cierto?, de partículas de cloruro de plata. En general, estas suspensiones coloidales son estables, pero no son adecuadas para análisis gravimétrico, sino que han sido utilizadas hoy en día en otro tipo de finalidades, a nivel micrométrico o nanométrico. Entonces, el calor disminuye el número de iones que se están absorbiendo y por lo tanto el grosor también de esa doble capa eléctrica. Entonces, a mayor temperatura, las partículas pueden ganar energía cinética suficiente para poder vencer esa barrera impuesta por la doble capa al acercarse entre ellas. También al aumentar las concentraciones de los iones, en lo que está cercano a cada partícula, el volumen de la disolución que contiene esos contraiones son suficientes para poder equilibrar la carga de esa capa de absorción y por lo tanto las partículas se van acercando y se aglomeran, ¿ya? Hay casos en que sí se requiere que se aglomeren y otros casos en que no. Aquí yo le estoy dando las condiciones para que pueda generarse esos tipos. Por lo tanto, el coloide se puede precipitar calentando con agitación y en presencia de una superficie de un electrolito, ¿cierto?, para asegurar la coagulación o la aglomeración, que va a ser esa masa amorfa que podría llegar a ser filtrable. Entonces, esa filtrabilidad va a mejorar si se deja reposar por 1 o más horas, que esté en contacto con la solución caliente donde se formó, y ese es un proceso de digestión para este tipo de precipitados coloidales. Recuerden que estamos tratando de hacer que sea filtrable este tipo de precipitado, aunque no es lo adecuado para la gravimetría. Ahora, el problema que surge cuando se hacen estos procesos de aglomeración y de digestión en precipitados de tipo coloidal es que puede ocurrir la peptización. ¿Y qué es lo que es la peptización? ¿Cierto? Es un proceso por el cual el coloide que se ha coagulado vuelve a su estado disperso original y pues se separan las partículas de la masa coloidal. O sea, en vez de juntarlo y hacer una masa grande para que pueda filtrarse, al fin y al cabo ocurre la peptización, que es donde se me van rompiendo estas uniones que se ha logrado conseguir. Entonces, en ese sentido, si nosotros vemos la formación de un precipitado de tipo coloidal, tenemos que evitar la peptización. ¿Ya? Y eso se manejan con variables físicas o químicas también. Bueno, eso es como en la comparación entre los dos tipos de precipitados que se nos pueden generar en una determinación gravimétrica. También tenemos un tipo de contaminación, ¿cierto?, de precipitados que se llama la coprecipitación. Y es que el analito pueda precipitar junto con otros componentes que están disueltos en el medio. Estas van a ser especies solubles, ¿cierto?, que no van a precipitar en condiciones normales, ¿cierto? Hay que aumentar la solubilidad, eso es lo que tenemos que tender a hacer. Y estas especies que precipitan, ¿cierto?, pueden tener una concentración mayor a la solubilidad y no considera la coprecipitación. Entre las causas que inducen a esa coprecipitación está la absorción superficial, podemos tener formación de cristales mixtos, o sea, no solamente con cristales de nuestro analito, sino que también cristales con otro componente que esté en el medio. Podemos formar la oclusión, que quede como atrapado o un ion metálico o un contaminante, ¿cierto? O también el atrapamiento mecánico. Estos van bien de la mano. Entonces, dentro de la contaminación de los precipitados, podemos, como les decía, tener esta absorción superficial, que es muy común que ocurra en los precipitados de tipo coloidales, donde, claro, se queda absorbido en ese precipitado. Las formas de evitarla es mediante el proceso de digestión, ¿cierto? Por eso es importante lavar con un electrolito volátil, que no me quede como parte de la disolución. Volver a precipitar, pero sin embargo estas operaciones alargan el procedimiento y no son siempre eficaces. Por eso hay que conocer muy bien los reactivos que nosotros vamos a utilizar para hacer esta precipitación.
Si nosotros vemos el ejemplo, ¿cierto?, del precipitado coloidal de cloruro de plata, vemos que si generamos ese coágulo, este va a estar contaminado tanto por iones plata como por iones nitrato. También otra forma de que queden contaminados estos precipitados es por la formación de cristales mixtos, cuando vemos en la red cristalina, ¿cierto?, que se sustituye un ion por otro, y puede quedar en esa forma otro cristal que no nos interesa y que lo único que nos va a hacer es entorpecer nuestro proceso de cuantificación del analito. Entonces esto también se produce si en el medio existen otros iones de carga y radios similares. O sea, si tenemos un ion muy grande y otro muy chico, por ejemplo, de mercurio frente a calcio, probablemente no va a haber problema, pero si tenemos calcio y hierro, por ejemplo, pues son iones que tienen radios iónicos similares, puede quedar uno atrapado y ser parte de un error, ¿cierto?, que se puede ir arrastrando. Entonces, por eso es importante el tratamiento de la muestra y saber qué es lo que tenemos. Las formas de evitar es seleccionarlo de manera pertinente, ¿cierto?, el agente precipitante. Ojalá ser selectivo para nuestro analito. Y también se puede hacer eliminando interferencias, o sea, sumándole un paso previo al tratamiento de la muestra. Por ejemplo, si queremos precipitar el bario como sulfato, ¿cierto? Sabemos que este es un reactivo, o sea, es un compuesto poco soluble, pero también podemos considerar la presencia de estroncio o plomo que pueden estar presentes con el bario. La oclusión también es un tipo de contaminación que ocurre en los precipitados, cuando iones extraños quedan atrapados en el interior del cristal, y aquí está la forma de evitar esto, ¿cierto? Es disminuir la velocidad de formación del precipitado o volver a disolverlo. Se puede volver a disolver el precipitado, se abren los huecos, salen los iones extraños. Aquí de manera como ocurre el crecimiento espontáneo, ¿cierto? La formación rápida del precipitado, ¿cierto? Puede quedar algún ion que no queremos, puede quedar atrapado o ocluido. Bueno, y el atrapamiento también es que queden los iones todos atrapados, ¿cierto? Pero ocurre un crecimiento más rápido del precipitado. Las formas de evitarlo es mantener una SSR baja, ¿cierto? Como lo conversamos anteriormente, y la etapa de la digestión. Entonces siempre queremos tener de manera más precisa, ¿cierto?, una precipitación homogénea, que son todas las etapas, ¿cierto?, que hemos visto previamente, de poder manejarlo y poder tener un mayor control sobre esa precipitación, que es el paso clave para la gravimetría por precipitación. Bueno, dentro de las ventajas hemos visto varias, ¿cierto? Ojalá siempre que el reactivo que se genera in situ sea de forma homogénea, el precipitado en este caso, de que todos los ingredientes, dice, se encuentren en la fase homogénea, y que la generación del reactivo se consigue modificando una propiedad de la disolución. También el cambio debe ser lento y uniforme, evitándose focos locales de elevada concentración. En este sentido, la formación de un precipitado con buenas propiedades mecánicas y poco contaminado. Esas son como las principales características que debe tener. Y acá les dejo un par de ejemplos, ¿cierto?, que lo pueden ver ustedes después con calma, donde tenemos la precipitación, en este caso, de óxidos metálicos hidratados de forma gradual mediante el empleo de urea. Acá tenemos la urea, ¿cierto? Y lo que al fin y al cabo estamos formando es la precipitación, ¿cierto?, del hidróxido de hierro. Este es un precipitado gelatinoso denso, que va a ser poco contaminado y bastante utilizado para la determinación de hierro. Esa era la imagen, ¿cierto?, que veíamos anteriormente, que es de hidróxido de aluminio, no es de cloruro, me equivoqué, es de hidróxido de aluminio, ¿cierto?, donde tenemos por adición de amoníaco, se genera una precipitación homogénea. Se fijan, un precipitado denso, abundante. Pero bueno, frente a todas estas condiciones con las que podemos trabajar en la precipitación, tenemos complicaciones, algunas de ellas ya las hemos visto, que es cierto es tener una coprecipitación o de un reactivo no específico, ¿cierto? Cuando tenemos una precipitación simultánea, además de nuestra precipitación del analito.
podemos encontrarnos que el precipitado no sea fácilmente filtrable porque tenemos un precipitado coloidal, que no sea fácilmente lavable, ¿cierto? Porque puede que no se eliminen las interferencias o las impurezas, ¿cierto? Se vuelvan a redisolver. También que el precipitado no sea lo suficientemente insoluble, que no precipite cuantitativamente, o que el precipitado, eso ya sería súper lamentable, como se dice, que reaccione con elementos atmosféricos, ya sea con la humedad, con el oxígeno del ambiente, etc. Ahí ya sé que nos complicaría bastante la técnica. Idealmente es que la reacción sea específica entre el agente precipitante y el analítico, perdón, que el precipitado sea fácilmente filtrable y lavable, que quede libre de contaminantes, de que estos puedan salir o eliminarse fácilmente, que debe tener una solubilidad baja este precipitado para que las pérdidas del analito durante la filtración sean despreciables, o sea, no se consideren, que debe ser estable, obviamente, ¿cierto?, a condiciones atmosféricas, como lo veíamos recientemente, y que tenga una composición perfectamente conocida, este precipitado que nosotros estamos generando para la determinación, después de secar o calcinar si es que fuera necesario. Entonces son las características principales que nos llevan a poder obtener una gravimetría por precipitación adecuada. Bueno, y acá un poco más de lo mismo, ¿cierto? De poder visualizar, ¿cierto?, las etapas de preparación de la muestra, que esta debe estar en estado líquido. Si vienen en sólido, ¿cierto?, en una piedra, una roca o algún tipo de suelo, ¿cierto?, poder hacer una digestión o fusión, ¿cierto?, para poder convertirla al estado líquido. La etapa de eliminación de interferencia es una etapa muy importante, ¿cierto?, ya sea por ajuste pH o hacer algún tipo de selectividad para que precipitemos solo en el analito que nosotros queremos y no los otros iones que pueden estar presentes. Eso también se logra, ¿cierto?, con un pH óptimo del medio, y eso nos ayuda a disminuir la solubilidad del precipitado. También el volumen de la muestra es un proceso clave, ¿cierto?, ya que la cantidad de precipitado se puede apesar y poder tener una buena sensibilidad. Porque si tenemos muy poquito volumen de la muestra, probablemente, recuerden que es como cerca del 1% de nuestro analito del que tiene la muestra, entonces tenemos que tener la cantidad adecuada de precipitado para poder después pesarlo en nuestra balanza, y eso nos va a dar una buena sensibilidad. En la etapa de precipitación debe ser el agente precipitante lo más óptimo y selectivo posible para que la reacción sea cuantitativa y que precipite todo el analito, no solamente parte de ella. Por eso el agente precipitante debe agregarse en exceso para asegurar de que precipite todo el analito. Este precipitado debe ser insoluble, ¿cierto?, para evitar las etapas de la pérdida, o sea, para evitar analito en las etapas de lavado. Cuando uno está filtrando, ¿cierto?, se lava varias veces donde está inmersa la disolución, y ojalá lo más selectiva posible para tener las mínimas interferencias. Después viene la etapa de filtración y lavado, donde se separa el sólido del líquido. Siempre es recomendable lavar con harta agua para poder eliminar los restos del agente precipitante y los otros contaminantes que puedan estar presentes. Y también lavar con disolución de electrolitos cuando tenemos estos precipitados coloidales, ¿cierto? Y que no se produzca la peptización del coloide, sino que queremos eliminarlo. Entonces, si eliminamos el electrolito, ¿cierto?, del coágulo, ¿cierto?, las partículas coloidales se separan y se pueden filtrar. Y por lo tanto, en la peptización, las aguas de lavado van a quedar turbias, ¿cierto? Lo que estamos recogiendo en nuestro matraje Erlenmeyer, lo que cae de nuestro embudo analítico, ¿cierto?, van a ser aguas turbias, lavados con aguas turbias, porque ha ocurrido la peptización, o sea, ha ocurrido que estamos eliminando, ¿cierto?, estos coloides de nuestro precipitado cristalino. Y la etapa de secado y calcinación de los precipitados, ¿cierto?, es la etapa ya final, donde el precipitado se lava, después se filtra y después se calienta hasta que tenga una masa constante, ¿cierto?, que estamos seguros de que hemos eliminado el disolvente, el agua, la humedad o las especies volátiles que se han utilizado. Se puede calcinar, ¿cierto?, en una alta temperatura en una mufla,
o en una estufa, ¿cierto? Que me dé la temperatura adecuada. Esto se utiliza para eliminar el exceso de disolvente, para expulsar las especies volátiles, ¿cierto? Como lo conversábamos recientemente, y ¿cierto? Algunos precipitados que requieran ser transformados, descompuestos para formar otro de precipitados de un compuesto más conocido y fácil de pesar. Para obtener un peso constante, ¿cierto? Requiere la calcinación del precipitado en una mufla. También en otras ocasiones se utiliza el quemado y destrucción del papel filtro, que es donde está inmerso nuestro precipitado, ¿cierto? Y eso hay que calentarlo el papel, ¿cierto? Y calcinar ese papel o carbonizarlo a una temperatura superior a los 110 grados Celsius. Generalmente el estudiante lo hace en la misma cápsula, quema y se calcina ese papel filtro. Hay un análisis termogravimétrico que se utiliza para la calcinación y secado, ¿cierto? De nuestro compuesto para obtener calcio. En este caso aquí vemos la descomposición del oxalato de calcio. Va pasando por estas diferentes etapas a medida que va aumentando la temperatura. Pero aquí está un poco más de lo mismo. Les dejo como estudio independiente que me escriba las ecuaciones químicas de cómo se va descomponiendo, ¿cierto?, el oxalato de calcio hasta llegar al óxido de calcio. Bueno, y finalmente tenemos la parte del cálculo, ¿cierto? Eso le di harto énfasis a la etapa previa del laboratorio, porque ya los cálculos son de tipo estequiométrico, donde trabajamos trabajamos con la estequiometría directamente de la reacción, o también podemos hacerlo con el factor gravimétrico, el FG, que se le llama, que es donde tenemos el peso atómico del analito, lo dividimos por el peso molecular de la forma en la que obtuvimos ese precipitado. Y tenemos los gramos del analito en la muestra, ya sea por el peso del gravimétrico o por el factor gravimétrico. Entonces, son cálculos sencillos, cálculos comunes, que lo vamos a ver y lo vamos a revisar en la próxima clase, de empezar a hacer ya los cálculos estequiométricos, ¿cierto?, de la obtención de porcentaje. Generalmente uno pregunta por el porcentaje del analito en una muestra determinada, pasando por una serie Profe, de casos. Dígame. ¿puede volver una diapositiva, por favor? ¿Esa? Sí, por favor. ¿Estás copiando? Sí. Ah, ya. Sí, pero recuerda que estas clases están ya en el sistema. Yo ya abrí, me parece, la unidad 2, están todos los PDFs también ahí. Gracias, profe. Ya. Entonces, bueno, el precipitado, como lo decíamos, se pesa en una balanza analítica y se utiliza el cálculo del factor gravimétrico. Aquí tenemos dos formas de trabajarlo. Por el cálculo del factor gravimétrico, cierto que se hace la relación entre el peso del analito, peso atómico del analito, y el peso molecular de donde viene inmerso este analito, que en este caso va a ser en el carbonato de calcio. Entonces la masa molecular del carbonato de calcio es 100,09 y el peso atómico del calcio es 40. Si hacemos esa relación, me da que el factor gravimétrico es 0,4. Por lo tanto, se hace el factor gravimétrico por el peso del gravimétrico del analito. Ya bueno, y se hace, ustedes dirán, ¿por qué no se hace con el factor gravimétrico aquí el oxalato, o aquí cuando se empieza a descomponer el oxalato? En realidad, o aquí abajo del óxido de calcio, que es lo que obtenemos finalmente, se hace en esta parte porque es toda esta parte desde, no sé, 400 a 700 más o menos grados Celsius, tenemos la estabilidad térmica del precipitado, en este caso del carbonato de calcio. ¿Ya? Sí. Pero para eso hay que conocer esta gráfica termogravimétrica. ¿Ya? Como les decía, podemos trabajar con el factor gravimétrico y estudiantes que les acomoda, ¿cierto? Lo entienden perfecto, que es lo mismo que trabajar con el factor unitario. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí un poco más de los pasos generales del análisis gravimétrico antes de meternos de lleno a los cálculos.
¿cierto? Pesar la muestra original, después la disolvemos, la transformamos, se forma el precipitado con todas las condiciones y características que vimos recientemente, después se separa el precipitado, se filtra, se lava, se seca, etc. Se lleva a la digestión, al envejecimiento, después se lleva el precipitado a una fórmula estable, ¿cierto? Calcinándolo, no siempre es necesario calcinar, pero sí siempre es necesario secar, sacarle la humedad. Finalmente se pesa el precipitado en la balanza analítica y se realizan los cálculos gravimétricos. Estos son como los pasos generales. Bueno, siempre buscamos que sea fácil de filtrar, que sea con facilidad. Y los cálculos, como les decía, es una vez que está aislado y pesado el analito, son cálculos estequiométricos. Eso es importante siempre la formulación de la ecuación, el balance, ¿cierto? Molecular de la ecuación, conocer su... perdón. Conocer, ¿cierto? Su ecuación química, que es lo principal, y después nos centramos en los cálculos. Así que eso. Bueno, chicos, yo creo que ya estamos bien en la hora. La próxima semana, entonces, seguimos vamos a empezar a revisar los cálculos y vamos a hacer ejercicio. Ya de todas maneras, el PowerPoint, o sea, el archivo en PDF está en la clase, está en el Cibeduc, y lo dejamos hasta acá. Entonces, nos juntamos mañana, ¿cierto? Para revisar la prueba. Yo les voy a publicar ahora las notas y nos vemos mañana a las 10.